Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy voy a hablar sobre el genocidio silenciado por el Papa Francisco y los líderes de Occidente. Al menos 16.000 cristianos fueron asesinados en Nigeria desde el año 2015, tal como informa Alerta Digital. Pero antes de entrar en la materia, tengo que advertir a mis youtubers videntes ateos y anticristianos que tengan un poco de paciencia porque este tema les interesa. ¿Por qué? Porque el cristianismo es uno de los tres elementos fundacionales de la civilización occidental, junto con la filosofía griega y el carácter libertario de los pueblos del suroeste de Europa, es decir, los íberos, los celtas y para de contar. Si el cristianismo cae, cae la civilización europea. Y todo este bienestar social y cultural que disfrutamos los occidentales se va a venir abajo en cuanto falte la patita del cristianismo. Se nos cae la mesa, amigos, tanto a los cristianos como a los ateos, como a los anticristianos europeos que por rebeldía están minando una de las bases de nuestra civilización, la cual es mejor que las demás, indudablemente, de manera objetiva. Y eso se debe, en parte, al cristianismo. Ahora bien, ¿por qué el Papa Francisco y los líderes de Occidente están silenciando este genocidio? ¿Por qué no lo oímos en las televisiones a diario? ¿Por qué no hablan de este tema más frecuentemente en las radios? Porque los que mandan, que son los mafiosos de la usura, son satanistas anticristianos. Y por medio de su masonería y su comunismo, han infiltrado el Vaticano y han puesto al Papa Francisco, que es un masonazo. Por eso el Papa Francisco y los líderes de Occidente no dicen nada ante estos 16.000 cristianos asesinados desde el año 2015 en Nigeria, porque están tratando de destruir el cristianismo, que es uno de los tres pilares fundamentales de la civilización europea. ¿Y por qué quieren destruir el cristianismo? Porque el cristianismo es antiesclavista, no permite la pederastia y tampoco tolera los sacrificios humanos que tanto le gusta a la mafia de la usura. Y mientras aquí en Europa promueve abiertamente el satanismo o cuando menos ideas que socavan el cristianismo, permite que en Nigeria se haya asesinado impunemente a 16.000 cristianos desde el año 2015. Por supuesto, la mafia de la usura no se manchan las manos en este asunto. ¿Para qué? Si tienen a sus sicarios de Boko Haram y a los Fulani. ¿Que quiénes son los Fulani? Pues vamos a leer este artículo escrito en el español en el que el reportero Bernard Henry Levy viajó a Nigeria y habló con el director de una asociación que trabaja por el acercamiento entre las comunidades cristianas e islámicas de Nigeria. Y el director de esa asociación le dijo que los fulanis son pastores peules que oficialmente huyen del calentamiento global y bajan hacia el sur con sus rebaños en busca de pastos verdes. En realidad, son una nueva ola de islamistas. El índice global de terrorismo los coloca en cuarto lugar en la lista mundial de movimientos yihadistas más mortíferos, solo por detrás del Daesh, los talibanes y Boko Haram. Asesinan a los cristianos con una determinación implacable. Y bueno, el artículo sigue contando las barbaridades que realizan estos islámicos, tales como amputaciones, violaciones y pueblos arrasados. Y tirando del hilo he llegado a esta noticia de Infovaticana que relaciona al gobierno turco con el genocidio de los cristianos en Nigeria. Pues en el cuerpo de la noticia informa de que Erdogan, que es el presidente de Turquía, está enviando armas a Nigeria, concretamente a la organización Boko Haram. ¿Que quién es Boko Haram? Pues vamos a mirarlo en la Wikipedia.
que dice que Boko Haram es un grupo terrorista activo en Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Mali, cuyo nombre, Boko Haram, significa en idioma hausa la pretenciosidad es anatema. Esos son los sicarios de estos, de los masones y de quien está por encima de los masones, que es la mafia de la usura, la cual infiltró en el Vaticano a sus comunistas y a sus masones, y por eso tenemos al antipapa Bergoglio que silencia el genocidio de cristianos en Nigeria y apoya las perversiones y locuras de la ideología de género. Esa es la explicación, que el antipapa Bergoglio es un masonazo. Hay quien dice, como del canal de YouTube Adoración y Liberación, que yo os recomiendo encarecidamente, que Bergoglio es el antipapa que precede al anticristo, basándose en las profecías escritas en la Biblia. Yo soy agnóstico y por tanto no creo en la divinidad de Jesús de Nazaret. No obstante, este tema es muy interesante y yo os recomiendo a todos aquellos que tengáis curiosidad que veáis los vídeos de Adoración y Liberación, en concreto este titulado La invasión de Europa, en el que habla de la sustitución poblacional que están llevando a cabo los usureros internacionales con la finalidad de destruir la cultura europea y en concreto el cristianismo. ¿Para qué? Para volver a los sacrificios humanos, al esclavismo, al despotismo oriental, a la pederastia institucionalizada y a todas aquellas aberraciones a las que puso fin el cristianismo, gracias a Dios. Asimismo, os recomiendo este otro vídeo en el que habla de la teología de la liberación y cómo el comunismo también se infiltró dentro de la Iglesia para dar lugar a esa teología de la liberación. Asimismo, os recomiendo esta serie de vídeos titulada La verdad sobre el Concilio Vaticano II, la cual consta de 4 partes, y en ellos conoceréis en detalle el proceso de infiltración de la masonería en el Vaticano y que ese concilio tan famoso, el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en la década de 1960, supuso la consolidación del poder de la mafia de la usura en el Vaticano. Por eso, cuando llegó la famosa revolución sexual de los años 70 y la degeneración cultural consiguiente, la Iglesia Católica no movió un dedo. ¿Por qué? Porque para entonces el Vaticano había sido invadido con éxito por parte del comunismo y la masonería al servicio de la mafia de la usura. Por eso mismo, actualmente, la jerarquía católica no invita a los creyentes cristianos a manifestarse públicamente, como lo hacía hace unos años, en contra de las perversiones pederastas de la ideología de género que está haciendo estragos en el sistema judicial, sanitario y educativo. Ese es el motivo, amigos. Ya sé que a alguno de los youtubers videntes le resultará extraña esta afirmación, porque la mafia de la usura, que controla el 90% de los medios de comunicación, nos ha hecho creer que los malos de las películas y los verdaderamente poderosos son la Iglesia Católica y los fascistas, y que lo mejor del mundo es el libertinaje y el relativismo moral y la pederastia, el canibalismo, los sacrificios humanos. Yo mismo, cuando era joven, también creía que los que mandaban realmente era la Iglesia Católica, y por eso en mi rebeldía pues me hice anticristiano y ateo. Y pensaba que el cristianismo era el mal, y que si nos liberábamos de ese mal, el mundo sería mejor. Como veis, he estudiado y me he dado cuenta de que es justamente lo contrario, de que el cristianismo es una de las mejores religiones, si no la mejor, de todo el mundo, y que es uno de los pilares de la civilización occidental, gracias al cual nosotros vivimos como vivimos, sin sacrificios humanos, sin pederastia, sin esclavismo, sin despotismo asiático. En fin, amigos, mando un abrazo intelectual y espiritual a todos los cristianos y les animo a que resistan este envite satanista orquestado por la mafia de la usura
y llevado a cabo por sus herramientas comunistas y masónicas. Para terminar, os recomiendo que veáis mi último vídeo, titulado Twitter, Vox y el PIN parental, que la plataforma en la que se está emitiendo este mismo vídeo me ha censurado y se niega a notificárselo a mis suscriptores. Así que hacedme el favor de echarle un vistazo a este vídeo, que me ha salido muy bien. En fin, amigos, sin más dilación, me despido de vosotros hasta la próxima emisión.